¿Y tú? ¿Por qué tan serio? Hola gente, los saluda Lady Rose desde mi hogar. Bless this mess. Antes de empezar con el tema del día de hoy, quería comunicarles algo a ustedes, mi querida audiencia. Y bueno, es una noticia muy feliz porque sucede que a esta casa llegó un nuevo bebé. Y es mío. Así que quiero presentarles a mi bebé. ¡Ay, mi bebé! ¿No es hermoso? Cuando adopte a mi niño chino le voy a decir, este es tu hermano, y va a decir, ¿un libro? ¿Mi hermano es un libro? Algún día le haré una reseña o algo así. Pero mientras tanto vamos al tema del día de hoy. El tema del día de hoy tiene historia. Una historia que se remonta al año 2019, cuando éramos felices, pero no lo sabíamos. Digo, estábamos encabronados, rompiendo cosas por todo el mundo, quemando todo. Pero no había pandemia. En fin, este es un análisis que hice después de ver la película Joker de Todd Phillips. Hace varios años vi un video de Dross Ronsank acerca de los mejores villanos del cómic y el manga. El número 2 era el Joker, que conocemos como Guasón en Latinoamérica. Y respecto a esto, no creo que nadie en España vea mis videos, pero por si acaso lo digo, Joker es bromista, tiene la misma raíz que joke, broma. I started a joke. Guasa es un sinónimo de broma, por lo tanto un guasón es un bromista. La traducción es correcta. Y por supuesto suena más chido que el bromista o el bromas. Además hace rimar esa vieja canción que conozco por mi padre. El Pingüino y el Guasón traen a Batman sin calzón. Retomo. En dicho video, Dross comentaba sobre un tema muy vigente en aquel entonces, que era el debate que existía sobre quién había sido el mejor Joker, si Jack Nicholson o Heath Ledger. El comentario de Dross decía que ese debate lo veríamos repetirse en algunos años cuando hubiera otra adaptación cinematográfica, pero que no había una interpretación mejor o peor, ya que ambos actores eran excelentes, sino que sus construcciones de personajes se adaptaban a su época. Nicholson fue el Joker perfecto para los 80, Ledger lo fue para la década del 2000. También César Romero e incluso Mark Hamill hicieron representaciones perfectas para su época. Pasaron los años y hubo otra representación cinematográfica. Se trató de la que hizo Jared Leto en la película Suicide Squad. Pero esta representación no hizo surgir el debate porque, pues, el Joker era un personaje que sobraba en Suicide Squad. Quítalo y no pasa nada. Pero la película Joker de 2019 me hizo recordar la conclusión de Dross en aquel video. Cada Joker se adapta a su época. Yo conocí al personaje por la serie Batman de los 90. Siempre he estado un poco más cercana a las adaptaciones cinematográficas que a los cómics, así que mi siguiente contacto con ese personaje fue Dark Knight, de la trilogía de Nolan, que vi a los 15 años. Esto es importante porque en 2008 mi generación, los millennials, teníamos entre 13 y 23 o 28 años según algunas fuentes. Así que siendo esta película clasificación B, entonces nosotros éramos el público objetivo. Mi historia con el Joker continúa con mi novio. Él es grandioso en el tema de los cómics, así que me transmitió su pasión y me empecé a aficionar por este pequeño mundo. Es por él que conocí obras maestras como The Killing Joke del magnífico Alan Moore. En 2019, cuando nos enteramos que iba a salir una película sobre este personaje basada muy libremente en dicho cómic, obviamente teníamos que verla. La experiencia fue extraña de entrada porque la vimos en el Cinemas Tláhuac. Como ese es un cine que se mantiene de las familias que llevan de 3 a 5 niños en fin de semana, pues se pasan las clasificaciones por el Arco del Triunfo. Así que en nuestra sala había niños de entre 8 y 10 años. Pero no quieres cines con niños, eres una niñofóbica, adultocentrismo. A ver, Esperancito, tienes hijos, ¿no? ¿Viste Joker? ¿Te parece una película para niños de entre 8 y 10 años? Si voy a ver una película de Pixar o de Marvel, sé que va a haber niños y no me molesta porque ese es el público al que estas películas van dirigidas. Pero si voy a ver una película donde un tipo mata a otro estrellándole la cabeza contra la pared y clavándole una navaja hasta terminar bañado en sangre, la mitad del tiempo voy a preocuparme por el tremendo trauma que eso le está provocando a tus hijos.
Porque si no respetas una clasificación, menos tienes las herramientas emocionales para ayudar a tu hijo a procesar la violencia extrema. Antes de decir niñofóbicos, vean las clasificaciones de las películas, papitos y mamitas. Volviendo al tema. Mi novio me comentó que durante la película había escenas que le provocaban risa, pero que le daba cosa reírse porque yo tenía esta cara. Acaba la película con ese final que está pesadón de procesar. Pobres niños. Todos estábamos aún en shock. Y llegan los empleados del cine a abrir la puerta de emergencia y nos entra tremendo sol de las 4 de la tarde en los ojos. Como íbamos a comer en mi casa, tomamos el transporte. Yo venía en silencio. Él me comentó algunos guiños a The Killing Joke que logró ver en la película. Y en algún momento dado yo volteo y le digo: esta película tiene estructura de comedia. Otro día les digo por qué. Ya a partir de ahí, ya con todo más procesado, comenzamos a comentar la película. Ese día me estuvo dando vueltas la frase de Dross: cada Joker se adapta a su tiempo. Mi novio es centennial, de los más veteranos, pero aún tenemos la brecha generacional entre nosotros. Él no usó Messenger ni recuerda el metro de a 2 pesos. Cuando esta película se estrena, los mayores de su generación tienen 23 años. Siendo una película clasificación C, su público objetivo son los centennial, que están entre los 18 y los 23 años. Empezamos a compartir ideas porque resulta que a él este Joker le dijo más que el de Ledger. Es sorprendente cómo la reinterpretación de un personaje puede cambiar tanto en un espacio de 10 años. Y lo que puede decirle eso a un público objetivo de un producto cultural. El Joker de Ledger es descrito a la perfección por una frase que dice Alfred en la misma película: hay gente que solo quiere ver al mundo arder. El Joker millennial es el anónimo. Su atractivo reside en que no sabemos nada de él. Ese desconocimiento le sumaba mucho como villano en su película. El Joker millennial se mueve bajo la lógica del caos. Desconocemos qué es lo que impulsa sus acciones. Es impredecible saber lo que hará a continuación. Es alguien que no hace planes. Un personaje que le provoca al espectador a hacer distancia. Para mí, que un personaje de estas características fuera un hito en la cultura pop de la primera década del 2000 obedece a muchos factores, los cuales voy a analizar a continuación. Primero, el anonimato. Somos la primera generación que se adaptó de forma masiva a los micromedios. Todos tenemos un espacio donde exponer nuestros pensamientos e ideas, pero al ser tantos quedamos ocultos tras el anonimato. También porque expresamos todo eso detrás de máquinas, detrás de imágenes de perfil, de nicknames, de avatares. Segundo, la lógica del caos. Aunque en muchos estudios generacionales insisten en llamar a la generación Y la de los nativos digitales, lo cierto es que de nativos tenemos muy poco, más si venimos de lugares como América Latina. Fuimos adaptándonos poco a poco al cambio vertiginoso de la tecnología y las maneras de vivir con todas sus implicaciones. A saber, el cambio de las estructuras familiares, de los modos sociales, los problemas que la tecnología nos trae a nivel fisiológico y psicológico, etc. Todo eso lo hicimos entre la niñez, la adolescencia e incluso en los primeros años de la adultez. Somos una generación que, en palabras de Bob Dylan, aceptamos el caos, pero no estamos seguros de que el caos nos acepte. Pero ahí andamos, adaptándonos a vivir bajo una lógica del caos, tratando de entendernos en un mundo que entendemos menos. Tercero, no hacer planes. Es muy probable que nuestros padres aún tengan la idea de que estudiar ciertas carreras nos va a asegurar la vida y un empleo respetable, cuando en realidad las filas de desempleados están llenas de licenciados y gente con posgrados. Y no solo es el mercado laboral, sino el hecho de que aunque nos acomodemos chido en él, con los contratos que no permiten generar antigüedad, la precariedad laboral y el outsourcing, seremos una generación sin posibilidad de retiro. Cosa que no es muy nueva, por cierto, algunos boomers ya están enfrentándose a esa realidad. Entonces, si todo es incierto, ¿para qué hacemos planes? A todo esto, ¿alguien sigue creyendo que a los millennials de Occidente no nos afectó el 9/11? Vimos caer la posmodernidad frente al fundamentalismo. Eso fue algo bastante fuerte de ver. El guasón de la generación Y es, por lo tanto, el nihilista. El terrorista, porque nuestra generación se le debía temer a los terroristas.
el que no tiene identidad, el que improvisa, el que prefieres ver de lejos, el que te da miedo e impotencia porque lo desconoces. Por otro lado, el Guasón de Phoenix nos es presentado a partir de una historia de origen, a usanza de Maléfica o de las precuelas de Star Wars. ¿De dónde viene un villano? ¿Cuál es el origen de su maldad? Es decir, aquí de entrada necesitamos saber sus motivaciones. Pero saber las motivaciones de alguien nos obliga a acercarnos. El Joker Centennial es el personaje que nos invita a cuestionarlo y a cuestionarnos, pero también es aquel que era bueno y fue corrompido por la sociedad. Sí, estamos ante el buen salvaje del que hablaba Rousseau, un Joker ilustrado. No puedo hablar mucho por lo Centennial, así que diré, según mi percepción, por qué creo que esta representación del Joker les habla a ustedes. Ustedes están en un proceso de intentar entender el caos en el que está el mundo. Necesitan verlo de cerca. También requieren saber el origen, los motivos de las cosas. Puedo pensar que un poco del concepto del buen salvaje es su concepción del hombre en la sociedad. Sin embargo, los Joker no son reflejo de lo que somos como generación, sino de lo que hemos enfrentado. ¿Quiénes somos como generación? Yo digo que los millennials somos las personas en los ferries muertos de miedo, pero al mismo tiempo teniendo esa lucha interna sobre si destruir al otro o irnos juntos a la verga. ¡Vamos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Oh, oh, oh! Los Centennials son Gary en el momento que tiene que pedir ayuda para abrir la puerta. En conclusión, sí, mi hijo, yo sé que no les gusta el cine de superhéroes porque papi Scorsese dijo que no era cine y todo eso, pero yo creo que a veces echarnos un clavado en algunas cuestiones de la mass media nos podemos encontrar estas cosas tan interesantes. Sin más por el momento, se despide de ustedes Lady Rose deseándoles un excelente día. Put on a happy face.